Buenos días, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Somos la iglesia de Valparaíso del Dios Viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Estamos ubicados acá en la calle San Ignacio, número 780, frente a la posta de adultos del Hospital Carlos Van Buren, acá en la ciudad de Valparaíso, en Chile. Esta copia feliz del Edén. Estamos para servirle y hoy nos hemos reunido con la única intención de alabar, de adorar el nombre del que vive y reina para siempre. Sea muy bienvenido a los que están por las redes sociales y por supuesto a mis amados hermanos y los que están también por llegar. Que el Señor les bendiga. Junto a mi esposa Roxana Romero Aranda estamos para servir. Vamos a cantar. ¿Qué le parece? Vamos a cantar al Señor. Cierra sus ojitos. Yo busco adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Aleluya. Gracias, Padre. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu Aleluya, aleluya. Gracias, papá. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Bendito Dios. Te amamos, Señor. Te amamos, papá. Aleluya. Dios de mi corazón, en ti encontré mi
gracias, papá, porque podemos estar delante de tu presencia, porque podemos acercarnos confiadamente delante de tu presencia. ¿Cuántos creen que pueden entrar confiadamente delante del trono de Dios, para que allí podamos alcanzar el oportuno socorro? Vamos a adorar delante del trono del Señor. Aleluya. Esto es lo que me gusta a mí. Gracias, Señor. Vamos, Caquita. Vamos, iglesia amada. Aleluya. Dile al Señor, cuéntale cómo te sientes. ¿Qué es lo que sientes en tu corazón hoy? Aleluya. Yo te siento muy dentro de mi vida, papá. Es por eso que te amo. Es por eso que te necesito, Señor. Hoy te siento, Señor, muy dentro de mi vida, y no puedo dejar de sentirte otra vez mientras tenga yo vida, porque grande es el poder que reposa en mi corazón, y con él me haces ver que no vuelva a caer. Tú me cuidas, Señor. Grande precio pagaste en esa cruz por mi un día. Con tu sangre lavaste, con tus llagas curaste mis heridas. ¿Cómo he de pensar en quererte soltar si tú me guías? Porque eres mi razón de vivir, es por eso que hoy te quiero decir: mora en mi vida. ¡Aleluya! Bendigamos una vez más, Rey de gloria. Por mi vida, Señor. Por mi vida, Señor. Oh, reconozco, Señor, necesidad.
tus llagas curaste mis heridas. Dígale, ¿cómo he de pensar? ¿Cómo he de pensar en quererte soltar si tú me guías? Porque eres mi razón de vivir, es por eso que hoy te quiero decir. Dígalo. Mora en mi vida. Aleluya. 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 Vamos, Tito, vamos a gritar. Bendito sea su santo nombre. Gracias, Señor. Gracias porque tú moras dentro de nuestras vidas. Gracias, papá. Porque tenemos la tremenda bendición de poder alabar tu santo nombre, de poder adorar tu santo nombre, de poder danzar corro, de poder danzar delante de tu presencia. Vamos, gracias, Señor. Bendito sea su nombre. Vamos a danzar. Gracias, papá. Eres el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor. Mi Señor es su gloria y majestad, eres el Rey. Señor.
Cuánto le ama, cuánto le necesita. Le necesitamos, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Te amo más que a todo Dios.
Salvador. Oh Señor, enséñanos a amarte. Declárele usted. Entonces le dijo, si me amas, apacienta mis ovejas, apacienta mi cordero. Somos ministros competentes de un nuevo pacto y nuestra competencia no proviene de nosotros mismos, sino que proviene de Dios, el cual nos ha hecho ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la mucha letra mata, más el Espíritu es el que vivifica. Aleluya. Y como ministros competentes de un nuevo pacto, entendemos y sabemos que podemos acercarnos confiadamente delante del trono de su gracia. Tome su lugar, por favor. Tome su lugar. Si alguien no nos conoce, somos la iglesia de Valparaíso, del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Estamos ubicados en la calle San Ignacio, número 180, en Valparaíso, por la misericordia de nuestro buen Dios. Estamos bajo cobertura apostólica de nuestro amado apóstol Billy Fuster, de la iglesia, de las iglesias Centro Cristiano Internacional en Chile y en varios países también del mundo, quien a su vez está bajo cobertura de los ministerios Ebenezer, quien está por cabeza allí, obviamente nuestro Señor, pero quien preside es nuestro amado apóstol Sergio Enríquez. Le damos las gracias al Señor porque estamos en el orden de Dios, estamos guiados por el fundamento, por la piedra angular que es nuestro Señor Jesucristo, pero también guiados como establece allí el libro de Efesios en el capítulo 4, donde dice que constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ese es el fundamento que Dios le pide a su iglesia, porque nuestro Señor Jesucristo viene. ¿Cuántos dicen amén? Y Él viene por una iglesia. Él no viene por llanero solitario. El único llanero solitario es el que anda cabalgando al lado del indio, no me acuerdo cómo se llamaba el indio. ¿Sí? Ese era el llanero solitario, pero nosotros necesitamos de nuestro hermano, necesitamos de nuestra hermana.
necesitamos un pastor. Yo necesito a mi pastor. Yo necesito, por sobre todo, al buen pastor, al que su vida dio por las ovejas, mi amado Rey y Salvador Jesucristo. Pero también necesito a mi pastor, a mi apóstol Billy. Necesito ser instruido y he dispuesto mis oídos para que sea ruido de discípulos, para que también así mi lengua sea como una lengua de discípulos. Inclinen su rostro, cierren sus ojos. Papito mío, como desciende del cielo la lluvia, la nieve y no vuelve allá, sino que moja la tierra, da semilla al que siembra y pan al que come. Yo le ruego, Padre del cielo, que así sea la palabra que sale de mi boca. Mi Señor, que no vuelva vacía, que sea enviada, recibida y atesorada por todo aquel que la esté oyendo, papito mío. Que esta palabra se haga vida en nuestras vidas, papá. Enséñanos, revélanos, háblenos, diríjanos, guíenos a toda verdad y a toda justicia. Para Padre del cielo, que podamos decir que nos movemos en la sabiduría que no es terrenal, que es animal y diabólica, sino que de la sabiduría que viene de lo alto, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Gracias, papá. Gracias, mi Señor, le doy. En el nombre precioso de Jesús. Y en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Hoy es domingo. Me parece que la noche del jueves, o la madrugada del jueves, me acosté, el miércoles nos juntamos, ¿verdad? El jueves por ahí, me acosté preguntándole al Señor. Y le decía, papito lindo, ¿de qué quiere usted que yo hable el domingo? Porque aquí yo no le puedo hablar, no le puedo venir a hablar lo que Dios le habla a otro siervo, aunque no estaría mal, porque es palabra de Dios, pero necesitamos comer pasto fresco. ¿Sí se acuerda lo que pasaba con Mefiboset, aquel muchacho que se decayó de los brazos a la nodriza y quedó lisiado de los pies? Aparte de quedar lisiado de los pies, él vivía en Lodebar, en la casa de Maquir. Y Lodebar significa sin pasto, sin palabra, sin vida. Aparte de estar lisiado de sus pies y estar lisiado de su alma, no tenía alimento espiritual para comer, para recibir. Es por eso que nuestro buen Dios siempre nos está dando pasto fresco, alimento fresco, porque Él le decía a un hermano hace un momento que el Señor nos compara con tantas cosas, incluso con animales, que tenemos que ser como la hormiga. Siempre estoy diciendo esto, que Él renovará nuestras fuerzas como las del búfalo. ¿Por qué no dice te renovaré las fuerzas como hombre, sino que dice como el búfalo? Porque sabemos que el búfalo es el único animal que camina en contra de la tempestad. Imagínate la fuerza que Él nos da, ¿verdad? Nos compara con el águila, nos compara con árboles, etc. Entonces, una persona, un animalito necesita, una oveja necesita pasto verde, pasto fresco, alimento no adulterado, no dañado. Y me dormí, y no sé a qué hora desperté, y muy angustiado. Y despierto muy suavemente a mi esposa. Mamá, le dije yo, tuve un sueño. Y en ese sueño veía tus pies con sangre. Y mientras le hablaba y me iba quedando dormido, profetizaba. Y esto es lo que el Señor dice para su pueblo, para su iglesia. Lo que va a escuchar usted bien. Porque yo puedo quedarme con lo literal del sueño, que son los pies manchados con sangre de mi esposa. Pero espiritualmente nosotros recuerden que tenemos que entender la Biblia en lo literal y en lo espiritual. La pastora Roxana representa a la iglesia. Si usted tiene un sueño y en ese sueño aparece la pastora Roxana, Dios le está hablando o mostrando a propósito de la iglesia. De esta iglesia y de la iglesia del Señor en el mundo entero. Porque lo que no debe pasar en esta iglesia, tampoco debe pasar en la iglesia del Señor en el mundo entero. Lo que debe pasar en esta iglesia también debe pasar en la iglesia del Señor around the world. Así se dice en latino, ¿no?
en el mundo entero, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué cree? Le puse por título a esta palabra pies manchados con sangre, obviamente. Y sabemos que nuestro Señor Jesucristo con su sangre preciosa nos lava, nos limpia de todo pecado. Cuando decimos yo le recibo como mi Dios, como mi Rey, como mi Salvador, inmediatamente su sangre preciosa nos lava, nos cubre. Le decía a una niña que fuimos a visitar hace unos días, dile al Señor, Señor, cúbreme con tu sangre preciosa. Porque a su vida viene el miedo, viene el temor, vienen muchos ataques. Cúbrete con la sangre preciosa de Jesús. ¿Qué le estaba diciendo? ¿Qué le estoy diciendo? Que entre otras cosas, también aparte de lavarnos, cubrirnos, redimirnos, también nos protege. Los beneficios de la sangre preciosa de Jesús es lo que vamos a estar hablando, no hoy, más adelante. Apocalipsis 5, en el capítulo 9, Apocalipsis 5, 9 dice, y cantaban un nuevo cántico, ¿sí se acuerda Juan? En la isla de Patmos, dice que fueron abiertos los cielos y vino una revelación, libro de Apocalipsis o revelación, ¿verdad? Y en el capítulo 5, en el verso 9, dice que cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. No fue hallado otro digno de abrir los sellos, sino que el Cordero inmolado, porque tú fuiste, ahí dice, ¿verdad? Inmolado. ¿Y con qué cosa? Con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Encuentra esto maravilloso? Hemos conocido la verdad y la verdad nos ha hecho libres. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Y cómo yo puedo comprobar esto? ¿Hay aquí algún esclavo? Fuimos libres de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Se equivoca porque aquí en Chile no hay esclavos. Hay esclavos y esclavas sexuales. Hay esclavos de la droga, hay esclavos de la mentira, hay esclavos de la maldad, hay esclavos de la pornografía, esclavos de esto, etcétera, etcétera, etcétera. Yo era un esclavo. Y con mucho respeto lo digo, no por acusarle. Creo que también usted fue un esclavo, una esclava. Pero por esta sangre preciosa dejamos de estar bajo la esclavitud del pecado. ¿Quién es pastor? Nosotros, su pueblo, los reyes y sacerdotes, la nación santa, el pueblo adquirido por Dios, los que reinamos sobre la tierra. Dice allí, bueno, los que reinamos sobre la tierra. Y fíjate que lindo esto, que Dios, el Señor, el Padre, nos creó con un libre albedrío, ¿verdad? Un libre albedrío. Algunos dicen albedrío, es albedrío, un libre albedrío. ¿Por qué? Porque Dios no creó robots, Dios no crea personas y Dios no nos controla. Así que cuando usted le digan, yo no me dejo controlar por tu religión, yo no me dejo controlar por tu pastor. A mí me han dicho, a personas que yo conozco le han dicho, a mí no me controla la mente como te la controla tu pastor. Si yo pudiera controlar su mente, o alguien que pueda controlar la mente de otra persona, para mí es un brujo, es un hechicero, es un agorero, es un hijo del diablo. Alguien que pueda controlar la mente. Yo no pretendo controlar su mente, porque la Biblia nos enseña que después de la metanoia, de un cambio en nuestra manera de pensar, que después de que viene un cambio en nuestra manera de vivir, inmediatamente vamos a entender que tenemos que tener una mente, la mente de Cristo, la mente de aquel que entregó su vida en un madero. Dios no nos programa para que hagamos o no hagamos. Dios no nos programa para que seamos buenitos, para que todo lo hagamos bien. No es así. Sino que hombres y mujeres que hemos recibido a Jesús entendemos
que por reconocer el sacrificio de nuestro Señor en la cruz, somos salvos. Somos los que decidimos llamarle a lo malo malo y a lo bueno bueno. Somos los que decidimos seguir en la buena voluntad del Padre, que como decía hace un momento, es buena, es agradable y es perfecta. ¿Quién está obligado acá? Quizás un adolescente. Porque hoy día es más cómodo estar en la casa matando soldados o durmiendo. Pero creo que la gran mayoría de los que están acá están por amor. No vienen por mí. No, para nada. Porque mi calificativo no es mi simpatía. Es muy especial cuando me toca decirle a un hermano o a una hermana, yo no puedo ser su amigo. Y tú no busques amigos dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia del Señor tú tienes hermanos. Y dentro de la iglesia del Señor tú tienes un pastor. Porque al amigo le hablas de tú a tú. Amigo uno, Jesucristo. Libre albedrío es la capacidad de opción. La libertad de la voluntad. Es un término que alude a opción, elección, decisión. La capacidad de decidir. Fíjate que, si saben, yo trabajé para el Servicio Nacional de Menores, para el Sename, hace varios años. Y allí cuando llegaba un muchacho que después de haber tomado un machete y haber degollado a su familia entera, o de haber cometido un acto terrible, pasaba por un grupo de psicólogos quienes decidían si lo hizo con discernimiento o sin discernimiento. Hasta los 18 años era en ese entonces. Y antes de que yo llegue a trabajar ahí, era desde los 21 años, hasta los 21 años. O sea que un hombre de 20 años, un grupo de psicólogos decidía si lo había hecho con discernimiento o no, con entendimiento o no. Por eso que este país lamentablemente se llenó de delincuentes y las cárceles se llenaron de delincuentes. Arnaldo sabe Arnaldo que no le puede dar vidrio a su perrito. Susanita sabe que no debe poner su dedo en el enchufe. Tiene ¿cuánto? 5 o 6 años. Saben ya lo que está bien y lo que está mal. Cuánto más una persona adulta, cuánto más una persona mayor, cuánto más una persona que entendió lo que hablábamos el miércoles, ¿se acuerdan? Que le arrancaban la piel con los azotes que en las puntas tenían metales, que su sangre corrió y corrió y corrió por su cuerpo, que lo golpeaban con varas, que lo escupían a la cara. ¿Cuántas más personas que entendieron y entienden y entendemos ese sacrificio? Entonces, los cristianos, tú y yo, vamos a seguir teniendo lucha. ¿Contra qué, pastor? Contra la tentación, contra el pecado. Así que si alguien le dice que después de recibir a Jesús usted nunca más va a tener lucha, que después de recibir a Jesús no va a andar más en carretón ni en bicicleta, sino que va a andar en un Rolls Royce o en un Audi, aquel que le pueda decir a usted que después de haber recibido a Jesús nunca más se va a enfermar, no va a tener problemas, no va a tener problemas económicos, le está mintiendo. Aquí no es la polar, no es llegar y llevar, no es 2 por 1. No es 50% de descuento. Aquí es la verdad. Y la verdad es Cristo Jesús. Y la verdad también a mí me enseña que el enemigo, el diablo, y que el Señor lo reprenda, entre otros hijos, se presentó un día delante de la presencia de Jehová Dios, Rey de los ejércitos. Y Jehová le dijo: ¿has considerado a mi siervo Job? Y ese enemigo le dijo: ¿acaso él te teme de balde? Entonces, ¿qué hizo el Señor? Entonces, ¿qué le dijo el enemigo a Dios? A ver, quita el vallado. Entonces, así como fue quitado el vallado de Job, también de tiempo en tiempo Dios permite que tu vallado no esté alrededor de tu vida. ¿Por qué hace Dios eso? Porque debemos ser probados como el oro en el crisol.
porque debemos ser pasados por el fuego, porque debemos ir de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Las pruebas, las tentaciones, las situaciones que viviste ayer, hoy se convierten en una bendición en tu vida. Bendición, pastor, ¿por qué? Porque puede ser de bendición a otros que hoy están viviendo lo que tú viviste ayer. Y eso que tú viviste ayer, que tanto te hizo llorar, que tanto te hizo sufrir, tú hoy puedes decir, gracias porque me tomé de tu mano, Señor. Gracias, papito mío, porque me libraste de la muerte, porque me libraste de varón violento, porque me libraste de tantas cosas, papito santo. Pero seguiremos teniendo lucha contra la tentación, contra el pecado, y como le decía, claro, en menor intensidad. Ya esas luchas no serán con la misma intensidad que ayer. Los varones que les gustaba moverse en tema de vicio ya no se van a mover en tema de vicio. Póngame atención acá. Las personas que tenían este u otro problema ya no van a vivir esas situaciones. Ya serán otro tipo de pruebas. Otro tipo de pruebas. Pero seguirá el pecado acechándonos. Y el hombre deberá decidir hacia dónde encamina sus pasos. ¿Qué es lo que tiene que decidir el hombre? Hacia dónde encamina sus pasos. Que el Señor te bendiga, hermano, hermana que acabas de llegar. Siéntese, hijito, tome su lugar, por favor. Ahora le voy a pedir que por favor me mire acá. Míreme para acá, por favor. Son personas como usted y como yo que suben. Póngame atención. ¿Ya? Resumiendo, vamos a resumir, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo entregó su vida por nosotros en un madero, derramó de su sangre preciosa para que todo aquel que en Él crea, como dice la palabra del Señor, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? El Señor decía yo que no crea robots, que no nos programa para que no hagas o para que hagas, sino que Él nos da la capacidad de decidir, de elegir, y a eso le llamamos libre albedrío. Decíamos que el albedrío es la capacidad de decidir entre lo bueno y lo malo, es la capacidad de opción, la libertad de la voluntad. Es un término que alude a opción, elección y decisión. Señor, ¿por qué tú permitiste que yo golpee a mi esposa? Señor, ¿por qué tú dejaste que engañe a mi esposo? Señor, ¿por qué tú dejaste que este niñito se incline por...? No. Somos nosotros. Cuando somos tentados, dice la palabra del Señor, no debemos decir, hijo muy amado Omar, yo amo decirle hijo a ustedes. Y lo digo porque lo siento en mi corazón. Cuando decimos que somos tentados, no podemos decir que somos tentados de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino que cada uno de nosotros, conforme a nuestra propia concupiscencia, a nuestra propia decisión, damos el paso. ¿Sí está de acuerdo conmigo? Entonces decía también que los cristianos seguimos teniendo luchas contra la tentación y el pecado, pero en menor intensidad. ¿Verdad? Dios nos dio algo maravilloso. Y esto se llama dominio propio. ¿Y por qué nos dio el dominio propio? Porque lo necesitamos. ¿Para qué? Para resistir al diablo. Y que el Señor reprenda al diablo. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahí está la base bíblica. Entonces tú no puedes decir mañana no pude hacerlo, no tuve la fuerza para hacerlo, entendí inmediatamente que no lo iba a lograr. No, sino que como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y de qué forma? Entre muchas me fortalece, regalándome, dándome, otorgándome dominio propio. El dominio propio te da la capacidad de decirle no a lo malo. El dominio propio te da la capacidad para decirle no a aquello que no te beneficia, a aquello que no te edifica, a aquello que no te bendice.
Si no tomas agua te mueres, si no respiras te mueres. Si no te fumas un cigarrillo no te vas a morir. Si no te emborrachas no te vas a morir. Esto yo no se lo digo a ustedes, sino que a los que puedan estar viendo por las redes sociales. Pero yo sin Dios me muero. Sin el Señor me muero, sin su amor, sin su misericordia. Si me da todo lo que necesito. Dinero, pastor, usted tiene plata. Esas son las añadiduras. Nosotros debemos buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Cierto? Dominio propio. ¿Y por qué no da dominio propio? Porque el enemigo, Satanás, el diablo, y como decía hace un momento, que el Señor lo reprenda, busca la forma como sembrar la semilla de la maldad nuevamente en nosotros. ¿Para qué? Para que renazca el pecado y la iniquidad. Pero para que en un campo, ¿a cuánto le gustaría vivir en el campo? Levante la mano. Si tuviera más mano, levantaría más mano. Levantarte en la mañana. ¿Qué? ¿Cómo levantarse en la mañana? ¡Acuérdate que a las 11! No, de verdad que los gallos no dicen. ¿Qué? A ver, hago como una vaquita. En el campo. Para que en ese campo salgan lechugas, tú tienes que haber puesto una semilla ahí, primero, ¿verdad? Pero es para poner esa semilla, tú, el campo, tienes que hacer un surco, ¿o no? Tienes que abrir la tierra para plantar la semilla. Para que el pecado comience nuevamente a operar en la vida de un cristiano. ¿En la vida de quién? ¿En la vida de quién? En la vida de aquel que haya dicho: yo te recibo como mi Dios, ¡ay!, como mi Rey y como mi Salvador. Para que el pecado comience a operar nuevamente en aquel que con su libre albedrío entendió que lo que estaba haciendo, de la forma que estaba viviendo, estaba mal. Tiene que abrir un surco, tiene que abrir la puerta de su corazón para que el enemigo, el diablo, ponga la semilla allí. ¿Qué semilla, pastor? Del pecado y de la iniquidad. Pero el Señor, ¿qué hace? Él golpea. Este instrumento lo va a tocar Sebastián. Y un amén. Amén. ¿Lo escuchaste, Sebastián? Tú lo vas a tocar. Sebastián. Yo le voy a enseñar a tocar los timbales. Pero el Señor, Panchito, mi gordito, mi niño, mi simpatía. Cuando me hablaba a mí. Gordito, bello, hermoso, precioso, simpático, adorable. ¿Puedo pasar? He aquí, yo toco la puerta y llamo, y si alguno viene mi voz, y abriese esa puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Pero el enemigo está atento a ver cuando abrimos la puerta para sembrar esa semilla de pecado y de la iniquidad. Por tanto, dice 1 de Pedro 5, desde el verso 8 en adelante, se da cuenta que el Señor siempre me lleva a hablar o a citar las mismas citas. A lo mejor usted se pregunta: ¿el pastor no se conoce otras citas bíblicas? Y la gloria sea para Dios, he leído 6 veces la Biblia entera, desde el Génesis al Apocalipsis, y ahora voy por la 7ª vez. No me la sé de memoria, pero conozco la palabra del Señor. Pero es el Espíritu Santo de Dios el que nos quiere hablar a través de estos versículos una y otra vez. Dice 1 de Pedro, del capítulo 5, del verso 8 en adelante: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda, ¿dónde? Alrededor de tu vida y de la mía, buscando a quién devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Este versículo a mí me mata. Dice el verso 10: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, después,
Primero te toca padecer. Es lo que dice tu Biblia, ¿no? Amén. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfecciona, firme, fortalezca y establezca. Y el verso 11 dice: a él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Para lo cual debemos hacer ¿qué cosa? No ser como Eutico, no ser como aquellos que se duermen dentro de la congregación o en la vida. Yo le hago una pregunta a los que trabajan o estudian. Si te quedas dormido en la universidad, en el colegio, en el liceo, en tu trabajo. Bueno, en el trabajo te van a echar, peor aún. Si te quedas dormido en el trabajo y trabajas con ciertas maquinarias, podés vivir un accidente tremendo. Si te quedas dormido en las cosas del Señor, también puedes tener un tremendo accidente. Y no precisamente con una máquina, no precisamente con una galletera eléctrica. ¿Ah? Debemos mantenernos despiertos. Efesios 5:14 en la versión Reina Valera dice: por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Cuándo te va a alumbrar Cristo? Cuando te despiertes. Cuando nos levantemos de entre los muertos. Sí, el pastor cree que yo vivo en el cementerio. ¡Qué enfático! Muertos en delitos y pecados. Levantarnos en medio de los que están muertos y delitos y pecados. Y ahí recién dice: te alumbrará Cristo. El verso 15 dice: mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Por qué me dice necio, pastor? Verso 15. No soy yo. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Cuántos están viviendo días buenos en la tierra hoy? España, la quinta ola del tema de la variante Delta se llama, ¿no? Hoy día estamos cantando todos victoria, los malls llenos, los restaurantes hoy día llenos, las playas llenas, todo lindo, todo lleno, las playas, las plazas, los parques, los malls, el retail, las piscinas, los juegos, Fantasilandia, los chumbeques, todo lleno, menos la iglesia. ¿Ah? No, que está lindo el día, ¿qué me irá a encerrar a escuchar al guatón sapo ese? ¿Qué voy a escuchar que me estén diciendo que hago las cosas mal? Yo no le estoy diciendo que usted está haciendo las cosas mal. Yo estoy hablando, ¿sabe de quién? De los que manchan sus pies con sangre. ¿Cómo, pastor? No entiendo. Póngame atención. Lleve el hilo conductor y lo va a entender. Dice el verso 17: por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Verso 18: no embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu Santo. Verso 19: hablando entre vosotros, ¿cómo? Con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Me decía el hermano Fernando: yo ya leí los salmos de hoy día. Y yo por dentro sí. A mayor lectura, mayor conocimiento. A mayor lectura, el Espíritu Santo de Dios ministrando más tu corazón, más tu vida. Dios hablándote a través de su palabra. Para ser entendidos, para que no seamos como aquel pueblo que pereció porque le faltaba conocimiento. Y el verso 20 dice: dando siempre gracias a Dios, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo. Mira, hay una versión que es la versión Huneman, del mismo Efesios 5, del verso 14 y 15, copié solamente y dice esta versión: por lo cual dice, despiértate el que duerme y levántate de los muertos y te iluminará Cristo. Y el verso 15 dice: mirad pues cómo exactamente caminéis, no como incipientes sino como sapientes. ¿Ah? ¿Cómo caminéis? Una persona incipiente es una persona con falta de juicio, una persona con falta de sabiduría. Y una persona sapiente es una persona culta, sabia,
de profundo conocimiento, una persona de entendimiento. ¿Ah? Yo quiero ser sapiente. ¿Ah? Mientras no seamos sapos, no. Qué fome, chico. Yo quiero ser sapiente, entendido, inteligente, culto. ¿Por qué no? No, solamente los que van a la universidad pueden ser personas cultas. ¿Por qué? Yo tuve un pastor al cual amo mucho, el apóstol David Márquez, y él me enseñó que yo tengo que leer de todo. La Biblia, el periódico. A mi hija Ana, yo el otro día, dale con ver novelas de amor. Se pasa todo el día viendo novelas de amor. Nah. Yo le decía, hija, vea las noticias, veamos las noticias. No, pastor, es que siéntate, veamos las noticias. Lo malo que en las noticias a veces mucho fútbol, demasiado fútbol. Ok, ya, ahí tú te puedes cambiar al otro canal, pero es importante que seamos entendidos, que sepamos. ¿Ah? Sí, porque el adelgazamiento lo acabamos solo, sí, ahí está escrito en Apocalipsis 5, van a salir unos demonios terribles. Es verdad, pero ¿por qué se provoca? ¿Por qué se está provocando todo el tema del calentamiento global? Por nombrar algo. Entendido en todo, en minería, préstele oreja al que estudia electricidad, préstele oído al que estudia mecánica, préstele oído al que... Seamos sabios, seamos personas cultas, seamos personas entendidas. ¿Cuánto más en su palabra, amén? ¿Cuánto más en su palabra? Dice esta versión, mirad con diligencia cómo andéis, o estas dos versiones. Mirad con diligencia cómo andéis, mirad pues cómo exactamente caminéis, con falta de juicio, de sabiduría, o como una persona sabia. ¿Cómo quiere caminar usted? ¿Cómo quiere andar usted? ¿Cómo quiere que sea su andar? Y si nos devolvemos a los versículos, ahí dice, no mirar hacia atrás. Te está diciendo, no mirar hacia atrás. Me devuelvo. Dice el verso 15, mirad, coma, pues, coma. Usted sabe que yo soy el pesado de las comas y de los puntos y comas, ¿verdad? Comprensión lectora, para que entendamos el contexto. Mirad. Y las puntos y comas hay que dar un espacio. Eso es lo que nos enseñaban en mi tiempo en la escuela, decían castellano, no sé cómo le dicen hoy día. Punto seguido, ahí los niños nos quedamos quietos un rato. A veces nos rayamos, pues. Ya, pues siga leyendo, pues Panchito. Pues, Chinito, usted dijo que después de una coma yo tengo que quedarme callado un rato. Pero no tanto rato, pues, hombre. Mirad, pues, con diligencia como andéis, dice tu Biblia y la mía. No como anduviste. Ahí está. Como andéis, ¿verdad? No mirar hacia atrás como caminaste y recordar qué camino seguiste, qué cosa hiciste, sino mirar hoy, 1 de agosto, que está de cumpleaños mi hija preciosa amada Génesis. Ya va a estar aquí danzando ya. ¿Ah? Cumple 56 años, imagínense la mamá cuánto yo tengo. No mirar hacia atrás y recordar cómo caminamos, cómo fue nuestro caminar, sino mirar hoy cómo es nuestro caminar. Mirad, pues, cómo andéis. ¿Y cómo andas tú? ¿O cómo ando yo? ¿Como necio? ¿O como sabio? ¿Estamos aprovechando bien el tiempo? Porque los días son malos. ¿Estás de acuerdo conmigo? Que los días son malos, que todo lo que vemos en esta tierra es perdición, es maldad. Nada bueno podemos ver en este mundo hoy. Porque claro, como cristianos las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando tú le permites al enemigo traer a la memoria las cosas viejas, es porque a lo mejor, hija, te quedó como ese gustito. ¿Ah? A lo mejor te sube al bus y el chofer no te das ni cuenta cuando tu pie empieza así. Aleluya, santo. Y te lo fumo yo así. Oh, pero le doy así al ritmo. No, te lo prendo por el nombre de Jesús.
a lo mejor hay un deseo de esas cosas viejas. A lo mejor cuando vienen esos recuerdos, no es que el diablo los traiga a la memoria a tu vida, sino que eres tú que los trae a la memoria. Es que yo el entero mío, el entero solo, me decían el carne amarga, el mal de buen gusto, a mí me miraban, ponían el tiro con... Ya, fuiste. Era, pasó. Pero hoy, ¿cómo estamos caminando hoy? ¿Cómo nos estamos conduciendo hoy? Ayer en el trabajo llegó una persona en un camión y tenía puesta música. Mora en mi vida. Ah, dije, cristiana, buena. Y fue y me compró una aceituna, porque las tengo baratas casero. Y me compró una aceitunita. Y le digo yo, gracias, que el Señor te bendiga. Ah, me dice, que el Señor le bendiga y le guarde. ¿Usted es cristiano? Y usted también, por ahí. ¿Por algo está escuchando esa música o solamente le gusta? Y empezó a hablar de los pastores, que los hijos del diablo, que son ladrones, que son aquí. Lo que hablan de todos nosotros los pastores. La mayoría de las personas. Y yo lo empecé a escuchar. Y le digo solamente esto. ¿Me escucha? Y seguía hablando y gritando. Y le vuelvo, ¿me escucha? Sí, me dice. Y yo también lo escucho a usted. Entonces no es necesario que me grite. No me grite. Y conversemos. Si quiere conversar, conversemos. Y empezamos a conversar. Terminó hablando al lado mío, muy sumiso. Y solamente tuve que decirle dos cosas. Cuando tú mires la paja en el ojo ajeno, primero, ve la viga que está en tu propio ojo. Porque lo que tú ves, le dije yo, arriesgaba un piñazo yo, arriesgaba muchas cosas, pero cuando es palabra de Dios, él toma el control de todo. Porque muy fácil es criticar a los demás, pero ¿cómo está mi vida? ¿Cómo está mi andar? ¿Cómo me conduzco yo? ¿Cómo me estoy comportando yo en este camino? Hay caminos que al hombre le parecen correctos, perfectos, pero su fin es muerte. ¿Por qué tendríamos que manchar nuestros pies con sangre? Cuando clavaron las manos de nuestro amado Señor Jesucristo, cuando le atravesaron esos grandes clavos por sus manitos, esas manitos se llenaron, se mancharon, pero de su propia sangre. Su propia sangre corría allí por sus dedos. Para que con sus manitos, con sus manos, nos cubra, nos proteja de todo mal. Esas manos nos toman, valga la redundancia, de nuestra mano. Ven, Juanito, ven, por favor. Le presento a Juan. Él representa a Rayancha, Capricornio y Santa. Cuando yo era pequeño, amaba que mi papá me tomara de aquí, porque mi papá nunca me hizo cariño. Yo no, víctima. La música está especial. Yo no supe lo que era el cariño de un papá, los besos de una mamá. No sé lo que es. Pero mi papá, yo era así, y caminaba y él me llevaba de acá. Era feliz. ¿Usted cree que con esas manos que se ensangrentaron, el Señor la pone sobre su hombro, sobre su espalda para conducirte? ¿Todos lo creen? ¿Estamos todos? Las manos de Jesús, mira, bendecían, partían el pan y lo multiplicaban, curaban enfermedades, resucitaban muertos. Las manos de Jesús amaban. Él decía, dejad a los niños venir a mí, no se les impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Con sus manitos enseñaba y enseñó de misericordia. Fíjate que con ese dedito él comenzó a escribir en la tierra, me imagino que los pecados de aquellos que querían apedrear a esa mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. Con esas manos él tomó el vaso de aquella mujer a la que él le dijo, 5 maridos has tenido y el que está en tu casa tampoco es tu marido. Con esas manos también tomó una copa de vino en la casa de un hombre que era tildado como pecador y allí estaban sentados puros pasteles nomás, puros pecadores. Con esa mano también, tanto así que le llamaron comilón y bebedor de vino,
con esas manos, apuntando, él echaba fuera demonios. Con esas manos, él tomó unos azotes, comenzó a golpear la mesa de los que estaban vendiendo y cambiando allí en el templo. Y esas manos después tuvieron que recibir grandes clavos y llenarse de sangre por amor a ti, por amor a mí. ¿Ah? Dice 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, con nuestras manos, ¿hacemos las mismas obras que Él hizo? No me diga ni sí ni no, ni me diga amén. Porque eso usted lo sabe, y el Señor. ¿Qué hacemos con nuestras manos? Esas mismas manos que aplauden, esas mismas manos que hoy día te pueden aplaudir, mañana te pueden apuntar con un dedo. Con esas mismas manos que tú puedes imponer sobre un enfermo para echar fuera un demonio. O esas mismas manos que te pueden llevar a partir el pan para compartir Santa Cena. O esas mismas manos con esa misma mano que tú puedes tomar a tu hijo o a tu hija y guiarlo a la iglesia para que reciba las bendiciones del Señor. Esas mismas manos mañana pueden traicionar a tu propio hijo, a tu propia hija. ¿Qué estamos haciendo con nuestras manos? ¿Ah? Nuestras manos son manos derramadoras de sangre inocente. Ah, pastor, se está yendo en la ola. Ustedes no están predicando en Colina 1. Proverbios 6:16 dice que hay 6 cosas que aborrece Jehová. Y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. Es lo que dice Proverbio, porque hay muchas más cosas que Dios aborrece. Proverbio 1:11 dice, si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Éxodo 23:7, de palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Pastor, no entiendo, usted está hablando de homicidio. Usted está hablando de personas que matan. Le vuelvo a repetir, la Biblia usted tiene que entenderlo en lo literal y en lo espiritual. Y el homicidio comienza en el corazón. Insisto, homicidio es matar. Que una persona mate a otra, literalmente. Pero espiritualmente, tú y yo podemos, con nuestras palabras, con nuestras actitudes, con nuestras manos, matar a alguien. Matar a alguien. Desde este lugar yo aprendí que tú puedes dar vida o muerte. Que usando el nombre de Dios, usando el nombre de Jesús, puedes matar a una persona. Para toda su vida. Usando el nombre de Dios, cierta religión llegó a nuestra América buscando oro. Y usando el nombre de Dios, mataban a las personas que vivían en cada uno de los países donde llegaban. Usando el nombre de Dios, hoy día hay hombres que se enriquecen. Usando el nombre de Dios, hay hombres que han hecho las cosas más terribles. Y usted sabe qué cosa. ¿Qué es lo que quiere hacer el enemigo del diablo? Una vez más sembrar la semilla de maldad en nuestros corazones. E insisto, para que renazca en nosotros la iniquidad, el pecado y para que la consecuencia sea la muerte y estar apartado del Señor por toda una eternidad. Porque que maten tu cuerpo, no debemos temer al que pueda matar nuestra carne, sino a aquel que pueda llevar nuestra alma al infierno, dice la palabra del Señor. ¿Verdad? Entonces, por eso debemos estar atentos y hacer uso del dominio propio que el Señor nos ha dado. Y decíamos que 2 Timoteo 1:7 dice,
Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Está de acuerdo conmigo, verdad? Entonces debemos tener cuidado de no volvernos a las viejas andanzas, de no volver a los viejos caminos. Porque si lo hacemos, mancharemos nuestros pies con sangre. Ahí está el sueño. Ahí está el sueño que el Señor le dio al pastor. No tenemos que manchar nuestros pies con sangre. ¿Y cómo me va a manchar los pies con sangre? Tendría que cortarme la uña, la hardware, algunos tienen visera en vez de uña. Tendría que cortarme la uña con esa, le voy a pedir la tijera de cortar pasto al vecino. ¿Ah? Una escofina. O que te entierre algo. De esa forma tus pies se podrían llenar con sangre. Pero por tercera vez, literal y espiritual, puedes manchar tus pies con sangre a causa del pecado, de la desobediencia, de la mentira, de los chismes, de la falsedad, de la altanería, del ojo altivo. Volveríamos a los caminos ya recorridos de la iniquidad y el pecado. ¿Quieres volver a los caminos de la iniquidad y el pecado? Mancha tus pies con sangre. Póngame atención acá, por favor. Mancha tus pies con sangre. Pesado, gallo. Es que esto es demasiado importante. Es de vida o muerte. ¿Quieres volverte a esos caminos? No. ¿Ah? Me aburrió la iglesia. Me aburrió Dios. Me invitaron a un asado el sábado del Lucho. Te tengo malas noticias. Después de haberte comido el asado, después de haberte emborrachado, y cuando pongan ahí el grupo ese, ¿cómo se llama? Ecolama 5, vaya a dejar todo el piso del Lucho manchado con sangre. No, ¿por qué? Porque si tus ojos espirituales fueran abiertos, tú verías el piso lleno de sangre, porque tus pies estarían manchados con sangre. ¿Sabes cuántas manchas de sangre hay en prostíbulos, en los pisos de prostíbulos? ¿Cuántas manchas de sangre hay en bares, en pubs, en discotecas? No entiendo. Póngame atención para que entiendan. Están llenos de manchas de sangre porque allí llegan personas que un día estuvieron sentados donde tú estuviste sentada, donde tú estás sentada hoy, o sentado. Que un día danzaron, remolinearon, predicaron en la calle y hoy día están repartiendo su sangre espiritual por muchos lugares. Universidades, liceos, colegios, trabajos, que espiritualmente hablando esos pisos están llenos de sangre, llenos de sangre. Nuestros pies querrán hacernos regresar a la mala manera de vivir. Pero es la sangre preciosa de Jesús la que nos da victoria para no volver a caer. ¿Ah? ¿Se ha visto que yo siempre honro la vida de mi hermana Marta porque sube esa escala por su problema en la cadera? Mira, Máximo trabajó 24 horas sin poder dormir y ahí está, firme como cañón. Como cañón. ¿Ah? Pero ¿cuántas sábanas están llenas de sangre hoy día? Sábanas, pastorcipo. Acuérdense que los chilenos decimos sipo, los peruanos sipé, los argentinos che, en Guatemala, en Nicaragua, en El Salvador dicen va, así cuando digo po, es un modismo po, ¿ya po? Entonces po, ¿cuántas sábanas po están llenas de sangre po? De cristianos que las están ensuciando con sus pies manchadas con sangre. Y voy a meter una iglesia hoy día, espiritualmente hablando, sus pies están manchados con sangre. Segunda de Pedro capítulo 2 versos 20 al 22 dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, ¿sí me está escuchando, verdad? Por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿De quién? De los que se enredaron. Otra vez en las cosas del mundo.
punto. Verso 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y aquí viene la peor parte. Dice el verso 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. ¿Por qué reclama al cielo? Pero Dios dice a través de su palabra, Dios compara a aquel que se devuelve a través de su palabra como un perro o como una chancha, como una puerca. ¿Qué dice del perro? Que se vuelve a su vómito. Y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. A mí no me gusta que usted lea esas cosas, pastor. Yo quiero que me hable de prosperidad. Yo voy a ir a la otra iglesia porque ahí estamos 3 horas cantando. Ya cantamos, ya alabamos, ya adoramos. Sí, pero ya nosotros no. Yo fui para allá una vez y nos hablan cosas lindas. ¿Y esto no es lindo? ¿No es lindo que Dios te diga que si te devuelves te va a comparar con un perro que come su propio vómito? ¿No es lindo que Dios a través de mi vida quiera decirte hoy que no tienes que manchar tus pies con sangre? ¿Se acuerdan lo que decían del Bautista? ¿Qué saliste a oír? ¿Qué saliste a escuchar? La gente hoy día tiene comezón por el oír, pero dice la palabra de Dios que se amontonarán y se juntarán y comenzarán a oír a hombres que hablarán de su propia concupiscencia y llevarán a las personas a la perdición. Da 10 para que Dios te dé 20. Tú, si vas a dar, da porque Dios te dice que des. Y si no quieres dar, no des, porque Dios bendice al dador alegre. Si vas a orar, hazlo. Si te vas a congregar, congrégate. Si quieres aprender, aprende. Pero si vas a amar al Señor, ámalo de verdad. Ámalo de corazón. Entrégale tu vida, tu mente, tu corazón, todo tu ser. Hay personas que recibieron a Jesús como Dios, como Rey y Salvador, que no volvieron a sus malos caminos, pero no han querido seguir los pasos de Jesús. ¿Se acuerdan que hablamos de eso la otra vez? Le llamábamos la involución, que la involución es detenerse o retroceder. Esa es la involución. No, si yo recibí a Jesús una vez, sí me acuerdo, fue como en el 1820 más o menos, ahí en la Plaza O'Higgins, yo recibí a Jesús. Sí me acuerdo que yo levanté las manos y unos guatones y me empezó a empujar, unos negros grandes me empujaba y me decía ¡Rinene! Ah, no, y después entendí que estaban tocando allá un rock and roll. Yo pensaba que era él. ¡Rámana, rimini, rámana! ¡Recibe! Y por atrás otro hacía así. Lo único que querían era que me caiga al suelo. Yo ahí lo recibí a Jesús. Y desde ahí en adelante, bien, pues. Marcos 16 ha cumplido la gran comisión. No me han mandado en comisión. No, la gran comisión que establece Jesús. ¿Qué es lo que es eso? ¿Oras al Señor? No. ¿Te congregas? No. ¿Lees la Biblia? No. Entonces, la vida de aquello es una vida estática. Y fíjate que a esas personas Dios también les habló y Dios también les habla. Lo bueno que no es ninguno de los que están acá. En Apocalipsis 3, 15 y 16 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Fame la predica hoy día. Está hablando de puro vómito. Está hablando de perros, de chancha. ¿Qué película se está pasando este? Mejor me devuelvo ante el cura. Mejor voy ante el elder. Mejor voy donde los testigos. Mejor voy donde los Rosa Cruz.
mejor voy a prender una vela nomás ahí le voy a poner una vela no sé, pero le voy a poner una vela. Y como él dice, gracias por favor concebido, y a lo mejor le está prendiendo una vela a un curado que iba pasando por ahí y se cayó y se pegó en la cabeza y se murió. Y estaba curado porque estaba un poco arrepentido como le había pegado a la mujer y le había azotado. Y como se había gastado la plata de la comida de los hijos, tenía un poco de pena, así que se ha dado cuenta que a los hombres les encanta revolcarse en la desesperación. Regáñame y siempre, y cortaré mi vena, y por tu amor, y la copa rota. El que canta canciones al corazón es como el que pone vinagre al pan, y al hombre le encanta cantarle canciones al corazón, le encanta hacerse la víctima. Pero en Cristo Jesús no tenemos que victimizarnos, tenemos que recibir este pan como viene. ¿Ah? A veces a nuestro hermano Isaac le tocan dos batidos así grandes, como totú, así como los de la Furia. Queso, chancho, tomate, palta, aceite, cebolla, vacuno, plástico, lapicera, tierra, un gato, así un sándwich. ¿Ah? Pero a veces te toca dos panes que, ¿has visto esos batidos que están así como medio sueltos? De la mitad para acá sí grande, pero de la mitad para acá sí. ¿No te lo comes? O una lluvia así gruesa, grande, un amasado calentito. ¿Ah? Pero a veces, no estoy para nadie, ¿eh? Pero a veces una lluvia flaquita, te la comes igual. Así es su palabra. Te guste o no te guste, tú tienes que comerla. Tú tienes que recibirla. ¿Sí? Los pies de Jesús se mancharon de sangre para que sigamos sus pasos. Porque en sus pies también atravesaron grandes clavos. Los pies de Jesús manchados con sangre nos guían a toda verdad y a toda justicia. Pero si tú manchas tus pies con sangre, no vas a guiar a nadie a toda verdad y a toda justicia. No vas a conducir a nadie por los caminos del Señor. Y debemos caminar en los mismos caminos que Jesús caminó. Andar en sus pasos significa hacer su voluntad en nosotros. Primera de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos, para que sigáis sus pisadas. Aleluya. Pero esas pisadas no van dejando sangre, porque a él descendió, lo sacaron de la cruz, lo lavaron, perfumaron, lo envolvieron y lo pusieron en un sepulcro. ¿Ah? Pero al cabo de unos días fueron a ver el sepulcro y ya no estaba. ¿Sabía usted eso, no? ¿Sabía que él resucitó de entre los muertos? Y que sus pasos ahora no van dejando sangre, sino que sus pasos nos van guiando a toda verdad, nos van guiando a toda justicia. Y nosotros tenemos, como dice allí, primera de Pedro 2, seguir sus pisadas, seguir tu caminar, Señor. Seguir, no está la hermana Mercedes, ya se la sabe entera. Seguir sin desmayar, Señor. El máximo la va a cantar. Y el Sebastián va a tocar las dos palabras. Amén. Aleluya. Seguir sin desmayar, Señor. ¿Seguir qué cosa? Sus pisadas. ¿Ah? Los pies de Jesús se mancharon con sangre por amor a nosotros. Manchar nuestros pies con sangre significa volvernos atrás, volver a pecar, volver a vivir a nuestra propia manera. Y los pies de Jesús se llenaron de sangre en la cruz porque Él cargó con nuestros pecados. Nuestro andar entonces será de pecado. Proverbios 6:28. ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? ¿No te quiere andar
en brasa, quiere andar en pecado, sus pies se van a quemar. Isaías 59:7, sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Proverbio 1:15, hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas. Verso 16, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Mateo 18:8, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. No hay más iglesia. El pastor lo trató de perro, después de chancho y después dijo que me tenía que cortar las manos y las patas. No hay que ver, este hombre está loco. Espiritualmente hablando, es mejor que cortes tus manos para que no tomen lo que no deben tomar. Espiritualmente, que cortes tus pies para que no se conduzcan donde quieren conducirse. No podemos manchar nuestros pies con sangre por andar en camino de mentiras, de chisme, de pecado. Romanos 10:14 en adelante dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Verso 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, es lo que dice Romanos. ¿Y cómo son los pies de los que no anuncian la paz? ¿Cómo son los pies de los que los manchan con sangre? Entonces, por la sangre preciosa de Jesús, nuestros pies son preparados para ser enviados. Amén. Para que seamos discípulos y para hacer discípulos. Para dar por gracia lo que por gracia a nosotros nos han dado. Y en su nombre, con la sangre de los pies de Jesús, sobre nuestras vidas haremos en su nombre maravilla. Con los pies manchados de pecado caeremos una y otra vez al lodo cenagoso, al pozo de la desesperación. Y lo peor, podemos caer en la condenación eterna. Isaías 53:5 en adelante dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿Sabe por qué? Por amor a ti. ¿Sabe por qué? Para que tú no manches tus pies con sangre. Póngase en pie, por favor. Voy a pedir al hermano Máximo y a Susana, a mi esposa, que venga también. Venga Susanita y el hermano Máximo, por favor. Mi hermana Susana a un costado, mi hermano Máximo al otro costado. Venga, esposa mía. En la cena del Señor recordamos el sacrificio de Jesús en la cruz. Antes de eso, por favor, pueden tomar así, mira, al hermano Máximo. Ellos son hermanos. Ah, nosotros también. Es que ellos son hermanos de carne. Los Pinos Villacura. Allá está el papá, nuestro hermano Mar. Y antes de que comience este culto, la palabra, yo me arrodillé y Dios me habló. Una palabra para Susana. Mi palabra. Máximo. Y así como tú tienes a tu hermano y a tu hermana tomada de tus manos, en este lugar tú también tendrás tomada y tomado
a tus otros hermanos de sus manos también. Ya. Y a tus hijos, y a sus hijos, y a los que amas. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, papá. En la cena del Señor recordamos el sacrificio de Jesús en la cruz. También recordamos sus beneficios. Primera de Corintios, en el capítulo 11, en los versos 26 en adelante, dice: así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hoy vamos a anunciar la muerte del Señor, vamos a recordar el sacrificio de Jesús en la cruz. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Hoy es el mejor momento para que tú te arrepientas. Es el mejor momento para que yo me arrepienta, para que le pida perdón al Señor, para no recibir este sacramento, para no recibir esta bendición de forma indigna. Por tanto, dice el verso 28, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Le voy a pedir a mi hermano Máximo, que reparte el vino, y mi hermana amada Susana el pancito. ¿Ya? ¿La pastora y a mí? Así que dale un poco con el carro. Si viniste a mi encuentro, terminó noche, Señor. Aleluya, aleluya, gracias. ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidar, ¿Cómo olvidar lo que has hecho tú por mí? Si cambiaste mi tristeza, mi aflicción, era un cantar para ti. ¿Cómo olvidar? Mientras tenga luz mis ojos te amaré, Señor. Mientras quede sangre en mí yo te daré honor. Mientras quede en mi aliento tendré que alabar. ¿Cómo olvidar lo que has hecho tú, Señor? Mientras viva cantaré de tu grandeza. Oh, mientras tenga voz te alabará mi boca. Mientras tenga corazón, mis labios te alabarán. Mientras viva yo, las piedras no hablarán. Mientras vivamos las piedras no hablarán. Gracias, papá. Gracias, papito. Quédense aquí nomás, hijito amado. Susanita, quédense aquí. Gracias, Señor. Gracias, papá. Vamos, Cata. Gracias, Señor, porque mientras viva yo, las piedras no hablarán, Señor. Aleluya. Enséñanos a no manchar nuestros pies con sangre. Ayúdanos, papá, por el sacrificio que usted hizo en aquella cruz, papito mío. Mientras tenga luz mis ojos te amaré, Señor. Mientras quede sangre en mí yo te
Aleluya. Debemos autoexaminarnos. ¿Cómo es nuestro andar con el Señor? ¿Cómo están nuestros pies? Nuestros pies, dice la palabra del Señor, son benditos. ¿Cuándo? Cuando anuncian la paz, cuando anuncian las buenas nuevas, o anuncian la paz, o anuncian las buenas nuevas, o están manchados con sangre. Ahora, si hemos manchado nuestros pies con sangre, recordemos también que la suma de su palabra es verdad y también es como el agua. Recordemos también que nuestras vidas, nuestros pies, nuestro ser puede ser lavado con jabón de lavadores. Recordemos que Él es el agua de vida eterna. Si nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Juan capítulo 6 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Este pan representa la carne de Jesús, su cuerpo. Y el vino representa su sangre. No estamos comiendo carne ni bebiendo sangre, sino que eso es en un sentido espiritual, como un acto profético con este pan y con este vino. Vamos a beber la sangre de Jesús y a comer su cuerpo. Lucas 22 dice: y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias. Y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado a hacer esto en memoria de mí. Coma el pan, por favor, y discierna el sacrificio de Jesús. Recuerda ese momento. En el cual, por amor a nosotros, recibió esos latigazos, esos golpes, esas heridas, y molido, y su cuerpo dañado, amoratado y lleno de sangre, pero su boca cerrada, porque como cordero fue llevado delante de sus trasquiladores, pero él enmudeció. Sus manos se llenaron de sangre, su cuerpo se llenó de sangre, sus pies se llenaron de sangre, por amor a ti, para que a través de él pueda recibir el perdón de pecado. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Ya no somos salvos por la ley, sino que somos salvos por la gracia, por la sangre preciosa de Jesús. Bebe este vino y recuerda el derramamiento de su preciosa sangre. Gracias, papá. Gracias, Señor. Padre, en el nombre precioso de Jesús, yo le ruego, le suplico por estos, por estas, y perdón por el estos y por los estas. Te suplico por los que están en este lugar, papito mío, por los que han decidido lavar sus pies, por los que han decidido enderezar sus caminos, por los que han creído que tú eres quien endereza nuestras veredas. Le suplico, Padre, porque ellos, mi Señor, han creído en tu sacrificio, porque ellos han creído, Padre, que tú, papito lindo, entregaste tu vida por nosotros en un madero, que tú sufriste la muerte más cruel que un hombre pueda recibir, papito mío. Te suplico que a través de este pan, de este vino, mi Señor amado, podamos cada día ser fortalecidos en usted, Padre del cielo. Llénenos, guíenos, guárdenos, cúbranos con
con su sangre preciosa. No permita, mi Señor, que manchemos nuestros pies con la mentira, con el engaño, con la vanidad, con la altivez de ojo. Mi Señor amado, enséñanos a que nuestros pies, Padre, corran como siervas, papito mío, salten como siervas en medio de la manada. Enséñanos, papito santo, enséñanos, mi Señor, a asumir, a entender, a creer, que si cumplimos tu voluntad, que si trabajamos, mi Señor, para ti, que si damos por gracia lo que por gracia hemos recibido, nuestros pies serán benditos, porque son pies que anuncian la paz, que son pies que anuncian las buenas nuevas, papá. Gracias, Señor. Gracias, papito mío, le doy. Porque tú eres bueno, porque tú eres fiel y porque eres verdadero. Aleluya. Bendito, bendito. Gracias, Señor, le damos por este día. Gracias, Señor, le damos porque usted es bueno, porque usted es fiel y porque usted es verdadero.